El periodista estadounidense Cody Wedle fue liberado este miércoles tras más de 12 horas de detención por parte de la contrainteligencia militar venezolana. El comunicador será deportado, informaron este miércoles el medio para el que trabaja y una asociación de prensa. Cody Wedle ha sido liberado después de haber sido detenido por las autoridades venezolanas, señaló en Twitter el canal local 10 News de Miami. Previamente recobró la libertad su asistente venezolano Carlos Camacho, quien también había sido arrestado en su domicilio por la Dirección de Contrainteligencia Militar, DGCIN. Citando a la madre del reportero norteamericano, Sherry Wedle, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, SNTP, señaló en Twitter que el periodista fue trasladado al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar para su deportación. Juan Guaidó, jefe del Parlamento venezolano que se proclamó presidente interino de su país y es reconocido por numerosos gobiernos, entre ellos el de Estados Unidos, había exigido la liberación de Wedle, cuya detención tachó de secuestro. Agentes del Servicio de Inteligencia venezolano entraron por la mañana en el apartamento de Wedle en Caracas y le trasladaron junto con Camacho a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, DGCIN, donde fueron interrogados. El canal local 10 había tratado de ubicar durante todo el día, sin éxito a Wedle. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, había pedido este miércoles la liberación inmediata de Wedle, y en el mismo sentido se pronunció el Departamento de Estado de La secretaria de Estado adjunta para Latinoamérica y el Caribe, Kimberly Breyer, escribió en Twitter que Estados Unidos estaba profundamente preocupado por las informaciones sobre la detención de Wedle. Asimismo, la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, condenó la detención de Wedle y de Camacho y había exigido la inmediata liberación de ambos. La presidenta de la SIP, María Elvira Domínguez, y Roberto Roch, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, exigieron garantías para la seguridad física de los dos trabajadores de prensa y su inmediata liberación. Wedle, quien reside en Caracas desde 2014, trabaja para el canal en inglés de Miami WPLG Local 10, Canal 10, informando sobre la crisis política en Venezuela. Camacho, su ayudante, es de nacionalidad venezolana, indicó la SIP, con sede en Miami. Las denuncias de abusos contra periodistas han aumentado después de que en enero pasado se disparara la crisis política en Venezuela con la decisión del jefe del Parlamento, Juan Guaidó, de proclamarse como presidente interino del país al considerar ilegítimo a Nicolás Maduro. Domínguez y Roch denunciaron en el comunicado el incremento de la represión contra la prensa en los últimos meses en Venezuela, donde, según la organización Espacio Público, unos 49 reporteros han sido detenidos brevemente este año y 7 fueron deportados. Se trata de un acto grave de censura de un régimen que respeta las libertades de expresión y de prensa y persigue, acosa y busca aplastar la información libre e independiente, subrayaron Domínguez y Roch, quienes se encuentran en la capital estadounidense para abogar por la libertad de expresión y la democracia en Nicaragua. La semana pasada, un equipo del canal hispano Univisión fue retenido durante más de 2 horas en el Palacio Presidencial de Miraflores tras una entrevista realizada al presidente Nicolás Maduro. El presentador estrella de la cadena, Jorge Ramos, y su equipo de producción, que fueron deportados al día siguiente de ser retenidos, denunciaron que las autoridades robaron sus equipos y la entrevista hecha a Maduro. Más de una docena de periodistas de Francia, Chile,
Colombia y Estados Unidos han sido detenidos y algunos expulsados de Venezuela en las últimas semanas.